Y como nuestro tiempo es acotado, no quiero dar mucha vuelta, quiero entrar al tema en que vamos a tratar en el día de hoy, que son las falsas victorias. Una de las cosas es que son nuestros textos de los cristianos, nuestro caballito de la batalla, es que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y lo creemos, lo aceptamos, lo publicamos, lo decimos, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y sin embargo, más allá de todo lo que podemos decir, proclamar, nos encontramos con que la vida del cristiano está plagada de derrotas. Y usted dirá, pastor, ¿cómo está diciendo tales cosas? ¿Cómo es posible si nosotros tenemos este texto y nos aferramos a este texto como si fuera una especie de mantra, ¿no? Parece que si lo repetimos más, lo metemos más en la mente y lo metemos tal vez más en las emociones, nuestra vida será una vida libre de derrota. Y nos encontramos que la vida real cristiana, tiene olas, ¿no? Como hoy está de moda, la primera ola, la segunda ola, la tercera ola. Nuestra vida cristiana tiene muchos vaivenes, que tiene que ver con periodos donde nos exponemos y estamos bien, donde hay un montón de cosas, y sin embargo hay otros momentos en la vida del cristiano en que las cosas no salen tan bien como las tenemos pensadas. Y este tiempo de pandemia nos hace pensar muchísimo de estas cosas, porque hay hermanos que han fallecido por el COVID, a pesar de que hubo cientos y miles de hermanos detrás de ellos, orando por su salud, intercediendo por ellos. Sin embargo, fallecieron. ¿Qué pasó? ¿Acaso estamos vencidos? ¿El COVID vence? ¿Qué nos pasa? Y tiene que ver un poco con lo que se ha vivido en este siglo pasado, el siglo XX, del auge de los movimientos pentecostales, neopentecostales y todas las derivaciones que tienen de ahí, que se ha sobredimensionado la fe. La fe parece que puede torcerle el brazo a Dios, y hemos llegado inclusive hasta decretar y inclusive mandarle a Dios, reclamarle a Dios que haga cosas. Pero nos damos cuenta que a pesar de que el año pasado cientos de personas decretaron, secaron el COVID sigue tan vivo y más fuerte que antes. ¿Qué le pasa? ¿Nos falta fe al cristiano? ¿Nos falta qué? ¿Nos falta? Y nos falta entender el proceso de Dios. Y esto que nos hemos aferrado muchas veces a que creemos que tenemos grandes victorias. Y mi relato, si usted después lo quiere buscar, yo no lo voy a leer porque es extenso, igual seguramente leeré alguna parte, se encuentra en el libro de Josué, capítulo 6 y capítulo 7 del libro de Josué. Y ahí nosotros encontramos al pueblo de Israel que ha pasado el Jordán. Capítulo 7 y 8 del libro de Josué. En nuestra Biblia Reina Valera tiene un título que se llama El pecado de Acán, pero en realidad empieza a relatar la primera derrota del pueblo de Israel. Israel venía de haber cruzado el Mar Rojo, de haber cruzado el Jordán, de haber enfrentado a una ciudad enorme, grande y fuerte como Jericó, y esta, por el mando de Dios y por la voluntad de Dios, sus muros fueron derribados. Y acá tenemos que empezar a hilar, porque queremos una generación de cristianos sabios y entendidos en los tiempos que nos toca vivir. No podemos ser creyentes que no entiendan lo que nos toca vivir. Y cuando nosotros vemos que Dios derribó las murallas de Jericó, es cierto, hubo una victoria sobre Jericó, sin embargo no era la única ciudad fortificada o con murallas. ¿Por qué Dios no derribó todas?
¿Por qué no fue a Jerusalén, y que era de los jebuseos, y lo fue la ciudad de Jerusalén hasta los tiempos de David, estuvo bajo el poder de los jebuseos, aún en pleno territorio de Israel? Ellos no pudieron tomarla hasta que David tomó la fortaleza, porque era otra ciudad sitiada como Jerusalén. Dios no hizo lo mismo, porque nosotros nos hemos envanecido en la fe pensando que Dios va a tirar todas las murallas de nuestra vida. Israel se encuentra con su primer derrota. Y voy a hablar acerca de los errores que cometieron los de Jai, los de esta ciudad, pero también los errores que cometió el pueblo de Dios en esta derrota. Porque hay mucho aprendizaje que podemos sacar de estas cosas. La primera que nosotros encontramos en el capítulo 7 del libro de Josué es que después de haber conquistado Jericó tenían que seguir avanzando. Entonces se fueron y tenían que ir a una ciudad llamada Jai. Según los comentaristas bíblicos, Jai era una ciudad de aproximadamente 12.000 habitantes. No era tan pequeña, tampoco era del tamaño de Jericó, pero tenía 12.000 habitantes aproximadamente la ciudad. Y dice que tomaron algunos espías y fueron a ver la ciudad. ¿Y qué sucedió? Cuando fueron a ver la ciudad, vinieron y le dijeron a Josué: mira, no envíes a todos, que no vayan todos, que vayan unos 2.000 o 3.000 soldados y ellos van a tomar la ciudad. ¿Para qué cansar a todo el pueblo? Cuando nosotros hablamos de las falsas victorias en la vida cristiana, encontramos dos grandes errores. Primero, es subestimar las batallas que tenemos que enfrentar. Subestimar el poder del enemigo. Ellos subestimaron, porque dijeron: bueno, si Dios ya derribó los muros de Jericó, y solo dimos un par de vueltas, gritamos y tocamos trompeta y la ciudad cayó, ¿qué pueden hacer estos 12.000 si somos ya los grandes vencedores? Y hay un síndrome que está estudiado por la psicología y la sociología, que es el síndrome de la sobreconfianza. El síndrome de la sobreconfianza, dicen los que saben más que yo, y está en un libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio. Un sociólogo hizo un estudio muy amplio de esto. Afecta principalmente a políticos y gente dedicada al mundo de los negocios. Porque él expresa en su libro y dice que el político no miente cuando cree que puede cambiar un país. Nosotros después le reclamamos al político: pero usted prometió tantas cosas y no las cumplió. Porque el político se miente a sí mismo, porque tiene un exceso de confianza. Alguien escribió: ningún ser humano cuerdo en Argentina quisiera ser presidente, ¿no? Porque cada vez que sos presidente después no podés volver a salir a la calle. Hay medio país que te quiere escupir y prenderte fuego. Pero ¿qué lleva a la gente a pensar que si está en un determinado lugar y puesto puede hacer la diferencia? Y usted lo ha escuchado. Gobierno tras gobierno, presidente tras presidente, gobernadores, intendentes, políticos, todos prometieron cambiar la situación y nadie lo pudo. O eran todos unos mentirosos, o como dice el libro, tenían este síndrome de la sobreconfianza, de los cuales ellos pensaban en realidad que sí podían. Que sí podían. Y esto afecta inclusive a nosotros en nuestra vida de cristianos. Pensamos que podemos sobre cualquier tentación. Y hay una historia interesante. Escuchaba a un buen predicador, Danilo Montero, que hablaba sobre la vida de José. Y José sabía que no iba a poder contra la mujer de Potifar.
que la única salida era salir corriendo, aunque fuera desnudo, pero salir corriendo. No tenía poder sobre la tentación, entonces si no había poder sobre la tentación, había que huir. Sin embargo, nosotros los creyentes, con que somos más que vencedores en Cristo Jesús, tenemos una tal sobreconfianza en una falsa, voy a hablar esta expresión un poco dura, sobre una falsa fe inflada que pensamos que podemos con cualquier tentación. Y vemos a miles de creyentes, de cristianos en el mundo sucumbir bajo la tentación. Y muchos de ellos vienen voy a usar mucho la jerga evangélica, de unos testimonios impresionantes. Nosotros lo hemos visto y a veces hasta cometemos el error de enseguida cuando alguien es librado de las drogas, enseguida o de algún vicio así muy fuerte, enseguida lo ponemos enfrente, cuente su testimonio, y la persona cuenta de cómo salió de la droga, cómo lo venció, y sin embargo 2 años después o antes lo vemos de vuelta caído en la droga. ¿Qué pasó? ¿Falló el evangelio? ¿Falló la predicación? ¿Falló el Señor? ¿Falló la palabra? ¿O él, porque una vez venció y dijo que no a la droga, pensó que iba a poder siempre? Y lo vemos con personas que han salido y Dios los ha rescatado de grandes vicios. De pronto el que tiene el vicio del alcoholismo dice, bueno, ya vencí, ¿qué me hace? 1 copita, 2 copitas, 3 copitas, y perdió la noción de cuántas copitas se tomó. Porque subestimamos el poder que tiene la tentación. Jesús tuvo 40 días de ayuno para poder resistir la tentación. 40 días, el Hijo de Dios, el que el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma, entendió que necesitaba estar muy fortalecido para soportar la tentación. Y nos enseña en el Padre Nuestro a rogar, no nos metas en tentación. Nos hace rogar que la tentación no sea parte de nuestra vida. Subestimamos. No, son pocos, son débiles. Ya venimos de grandes victorias. ¿Qué nos puede pasar ahora? Y los hombres de Israel subestimaron el poder que se tiene. La sobreconfianza viene, y dicen los que siempre digo que saben más que yo, dice que la sobreconfianza viene primero por el exceso en nuestras habilidades. Creemos que nuestras habilidades no son suficientes para todo. Lo otro es la falta de información correcta. A veces alguien dijo, porque vio ya un tutorial de YouTube, ya es electricista, ¿no? Vio un tutorial de YouTube de cómo arreglar la heladera y ya va a arreglar y ya es técnico porque vio un tutorial. Y a veces con muy poca información ya nos creemos expertos en algo. Inclusive nos pasa este problema a nivel espiritual. Cristianos con muy poca conocimiento de la palabra de Dios creen que tienen y entienden el reino de los cielos de la forma correcta. Con poca, nula, porque ven un par de prédicas, porque fueron a unos seminarios, porque escucharon a un buen predicador y tropiezan y caen. El exceso de sobreconfianza en un poco o nulo conocimiento. Hace pocos días, o en estos días, se cumplen 35 años del accidente de Chernobyl. Y una de las grandes autoras, yo cité en mi estado de WhatsApp, una autora de premio Nobel que escribió un libro, ella dice que los soviéticos, los que tenían bajo el mando este reactor, veían en la verdad un enemigo.
Cuando alguien venía y le decía, pero mire que esto no está andando bien, enseguida, no, usted es capitalista, usted lo manda a Estados Unidos para derrocar el gobierno. Cualquier comentario negativo venía del enemigo. Y lo sucede en la vida del creyente. Solo parece que aceptamos las premisas y los conceptos de los cuales nosotros creemos que son válidos. Y si alguien opina diferente, si escuchamos un mensaje diferente, eso viene del enemigo. Y lo tildamos enseguida, eso lo manda el diablo. Inclusive hasta cuando su propio pastor lo quiere corregir en algo, enseguida es del diablo. ¿Ves que el diablo lo manda al pastor? Eso hace que nosotros seamos derrotados cuando no sabemos escuchar otras voces y cuando lo que nosotros decimos creemos que es la única verdad que existe. El cristiano tiene a veces cometer ese error, porque Jesús dijo, yo soy la verdad, y como yo creo en Jesús ya tengo todas las verdades incluidas. Y parece que eso me alcanza para decidir sobre cualquier cosa, hasta por los negocios, porque yo ya tengo a Jesús, sé qué negocio voy a hacer, y algunos se funden. Hemos visto empresarios cristianos fundirse. ¿Qué le pasó? ¿No conocían la verdad? No, a veces no se escuchan ciertos consejos. Los pastores aconsejamos a los jóvenes, estudien, tengan una carrera, prepárense antes de casarse. ¿Qué hacen los jóvenes? Pero pastor no sabe nada, yo me voy a casar. Voy a tener una casa, un auto, un gran trabajo y me va a dar tiempo para terminar mi carrera. Después andan pidiéndole plata a mamá y a papá porque no tienen para pagar el alquiler. Después van a comer a la casa de papá porque no hay nada en la heladera. Pero el pastor era del diablo. Lo que decían los viejos, nuestros padres, estaba errado porque no coincidía. Y como diría esta autora, muchos se encuentran en la verdad un enemigo. Hay muchos creyentes que no aceptan consejos. Muchos creyentes que van al pastor solo para que esperan que el pastor le diga, sí, lo que usted dice es correcto, es sí, sí. Creen que el pastor es esa especie de lorito con el pan, vio que usted le da el pan al lorito y el lorito es así. Y el pastor es bueno mientras dice que sí, y se convierte en malo cuando dice que no. Es un buen pastor mientras apruebo todo lo que digo, y es un mal pastor cuando me dice no. Ahí es malo. Necio, negligente, falto de espiritualidad y todo lo demás que querramos acusarle. Los israelitas subestimaron al enemigo. Lo tuvieron en menos. Y no pudieron hacerle frente, huyeron. Tuvieron que salir huyendo. 36 murieron en aquella batalla. Huyendo. El otro problema que tuvieron los israelitas es la falta de santidad. Ellos fueron a enfrentarse al enemigo sin santidad. ¿Por qué muchos creyentes fracasan en su vida espiritual? Porque creen que el diablo se va solo con repetir una frase, como si fuera el abracadabra que abre las cosas. Y no se dan cuenta que sin santidad ya fueron derrotados antes de empezar la batalla. Que sin la santidad ellos ya estaban derrotados. Por eso algunos creyentes creen que porque hacen una especie de ritual mágico, voy a utilizar esta palabra. No, bueno, acá, si le echamos sal, si le echamos soda, si le tiramos un olivo y si le no sé qué. El diablo se va con la sal, se va con el manto del olivo, si le ponemos una Biblia. Y no nos damos cuenta que el secreto de Israel estaba en la santidad. No había grandes poderes actuando, estaba solo el poder de Dios actuando por medio de la santidad de su pueblo.
Muchos creyentes quieren tener victoria sobre los vicios, quieren tener victoria sobre su carácter, quieren tener victoria sobre su temperamento, sobre su lengua. Ay, no, pastor, no toque ese tema. Porque hay muchos creyentes que no roban, que no están maldiciendo al vecino, pero tienen una lengua que puede causar más daño que poner un arma. Ah, pastor, yo no robo, yo no fumo, yo no tomo, no me drogo, pero tu lengua hace más daño que todo eso. No puedo, pastor, ¿cómo voy a refrenar mi lengua? Santiago, además, viene y te hacen los espirituales. Santiago dice que es algo muy difícil, pastor, es muy difícil refrenar la lengua. Pues ya Santiago lo dijo, es imposible. Entonces queremos tener control, conquistar nuestra propia lengua sin santidad. Y dice que el pueblo, cuando fueron derrotados, dice que se desmoronó, vino su corazón a ser como agua. Y Josué fue y empezó a orar: Señor, ¿para qué nos trajiste? Nos hubiera dejado mejor del otro lado. Protesta de creyente. Cuando empiezan las cosas a funcionar mal, cuando no tenemos las victorias que algún predicador nos prometió, empezamos a decir: ay, Señor, entonces ¿para qué soy creyente? ¿Para qué me porto tan bien? Mejor me hubiera sido tal cosa. Y yo sé que en este tiempo hay muchos que quisieran ir a pedir y reclamar la plata que pagaron por conferencias en las cuales les prometieron un montón de cosas que jamás se cumplieron. Veo que cuando uno va a pagar una entrada a un recital y salió muy mal o el artista no se presentó, le tienen que devolver la plata. Yo creo que hay muchos predicadores que deberían devolver la plata de lo que sacaron prometiendo cosas que Dios jamás estaba dispuesto a cumplir. Y ahí estaba, quejándose: ay Dios, ¿por qué? Y Dios le dice: ¿por qué te quejas? El pueblo ha pecado, el pueblo se ha vuelto parte del propio enemigo, no puede vencerse a sí mismo porque ellos mismos ya han sido derrotados en su santidad. Santifícalos, quita de en medio de vosotros lo anatema, dice, lo maldito, aquello que no corresponde. Ah, pero los creyentes no queremos sacar de nuestras vidas esas cosas. Ah, la Biblia dice: si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. ¿Qué Jesús quería decir con eso? ¿Que tenemos que andar tuertos, sin una mano, sin una pierna? No, lo que Jesús estaba hablando de tomar medidas extremas muchas veces para la santidad. Y si la bebida o un vicio te es ocasión de caer, decí que no, es mejor hacerte abstemio. Y que diga: ah, qué aburrido que sos, no querés tomar, no querés ir ya a la fiesta, ya no querés ir a los boliches, ya no querés hacer esto. Pero no, queremos vivir como antes, disfrutar aquellas cosas que el pecado parece que te da satisfacción y después querer tener victoria, sin sacar lo que está malo en medio de vosotros. La santidad habla muchas veces de hacer cosas radicales en nuestra vida. Jesús dijo: si tu ojo, sácatelo. Si tenés problema con la pornografía, ponete un bloqueador de páginas pornográficas. Llamá a un técnico y decirle: quiero que me bloqueen toda la página porque tengo problemas. No prendas la computadora si estás solo. Y si estás tentado en la noche y digo: voy a ver algo, ponete a orar mejor. Es mejor que te duermas orando y no con una conciencia cargada de pecado.
Pero no queremos sacar de nosotros lo que está mal. Queremos que las victorias de nuestra vida cristiana continúen y continúen y continúen sin una santidad en medio. Pero los de Jai también cometieron un error. Los que estaban en Jai tuvieron una gran victoria. ¡Oh! El pueblo de Israel era aproximadamente 2 millones de personas. Un ejército de alrededor de unos 600.080 hombres tenía el ejército de Israel. Así que ellos, que eran solo 12.000, los sacaran corriendo, había hinchado su ego a tal punto que no daba más espacio. El ego de ellos estaba en lo máximo, allá arriba. Nada podía ser mejor que esto. Era el David ganándole al Goliat. Y una de las estrategias que usó Israel, y que puede a veces pasarnos a nosotros, es: se fingieron después vencidos. Fueron y dijeron: bueno, vamos a poner una emboscada detrás de la ciudad. Entonces nosotros nos fingiremos vencidos. Y cuando ellos salgan a perseguirnos y se alejen de la ciudad, entonces la retaguardia, los que estaban escondidos ahí, irán y tomarán la ciudad y la prenderán fuego. Y cuando veamos el humo subir, ahí sabremos que se ha tomado. Muchas veces parece que el enemigo se nos fue de la vida, porque tuvimos algunas victorias. Y hay esos impases en la vida del creyente. Parece que tuvimos una victoria, que hemos logrado algunas cosas en la vida espiritual, que a lo mejor nuestros hijos, nuestro esposo, que de pronto hemos batallado tanto con ciertas cosas, parece que las cosas empezaron a acomodarse, el nene empezó de vuelta a venir a la iglesia y ya está. Ya lo logramos. Ya está, Señor, lo logré. A veces, inclusive a ese que le predicamos tantas veces y un día nos dijo: sí, está bien, voy a ir a la iglesia. Y ya lo trajiste, lo tiraste en un banco de una iglesia y tarea terminada. Ya lo logré. Ya lo traje. Ahora es problema del pastor que haga su trabajo para que se siga quedando. Yo ya hice el trabajo de traerlo. Lo traje, lo tiré en un banco y ya está. Y nos pasa en nuestra vida. Parece que ciertas cosas ya las vencimos, ya las logramos, ya no van a volver. Y muchas veces el propio enemigo se finge vencido. ¿Por qué? Porque los de Jai, cuando persiguieron al enemigo, se alejaron, y hay una frase que me gusta, y dejaron puertas abiertas. Puertas abiertas. Los cristianos, detrás de una victoria, descuidamos muchas otras cosas en la vida espiritual y dejamos puertas abiertas. A veces nos concentramos solo en lograr algo y vamos detrás de la prosperidad, detrás de las finanzas, detrás del negocio. Y quiero decir algo: hay muchos creyentes que eran muy fieles cuando eran pobres. Eran muy fieles, oraban, dedicaban, estaban con la palabra. Y cuando prosperaron, ya no necesitan más del Señor. Porque cuando el enemigo se finge vencido, vos te alejás y empezás a dejar puertas abiertas. Y el enemigo sabe esta estrategia. Parece que ya las cosas se solucionaron. Antes, cuando viniste al evangelio, tenías problemas, no podías dormir, tomabas pastillas, tu casa era un infierno, todos se peleaban, en una guerra de todos contra todos, y de pronto parece que las cosas volvieron a la normalidad. Volví a dormir, volví a descansar, la casa está en paz. Entonces parece que bueno, ya lo del Señor, ya no necesito ser tan fiel, ya no necesito leer tanto. Es más, hay personas que solo oran para pedir. Y el problema es que cuando Dios solucionó un montón de cosas, ¿qué vas a pedir?
Ay, antes orabas mucho porque Señor, provéeme, porque no tengo para pagar los servicios. Señor, provéeme un trabajito. Señor, provee para que tengan mis hijos. Y de pronto Dios en su fidelidad empieza a hacer las cosas. Y después ya no tenés con qué orar. Porque solo nos enseñaron a pedir. Hay una parte de nosotros, del mundo cristiano, que parece que si no la estás pasando mal, el evangelio no sirve. Y voy a utilizar una vieja palabra, las campañas o los eventos evangelísticos se basan solo en la necesidad. Le predicamos al pobre, al necesitado, al enfermo. Si no soy pobre, no estoy necesitado y no soy enfermo, no necesito a Jesús. Porque solo el evangelio es venga a recibir sanidad, venga a recibir prosperidad, venga a recibir... ¿Y qué pasa si no necesito prosperidad y estoy bien de salud porque he hecho una carrera, me he preocupado, he sido fiel en mis finanzas? Porque no se necesita ser cristiano para ser honesto y hacer las cosas bien en las finanzas. No todos los ricos han hecho la riqueza robando. Muchos lo han logrado con muchos años de estudio, de preparación, de estar y quemándose las pestañas con un libro. Y ese esfuerzo que hacen han tenido su recompensa. ¿Y qué pasa si vos no sos pobre, no estás enfermo, no necesitas a Jesús? Pero muchas veces nos hemos concentrado tanto en la necesidad, en esto que si el enemigo me ataca, entonces sí estoy preparado. Pero cuando el enemigo no me ataca y parece que huye, dejo puertas abiertas. Descuido mi vida espiritual, descuido la fortaleza. Hay algo que a mí me gusta del libro de Nehemías, y yo lo he dicho más de alguna vez. Nehemías fue un hombre al que Dios lo llamó a levantar murallas. ¿Para qué necesitaban muros si ya el templo estaba construido? Ageo había predicado, se había restaurado el templo ya tenía la adoración establecida, la adoración estaba muy bien. ¿Para qué murallas? ¿Acaso Dios no cuidaba de la ciudad? ¿Acaso si ellos no eran fieles, Dios no les iba a hacer pasar ningún problema? ¿Para qué construir murallas? Para decirle al enemigo de acá no podés pasar. Que tengas restituida tu relación con Dios, tu adoración, por decirlo, tu relación con Dios esté restituida, no significa que no necesites levantar fortalezas espirituales, murallas alrededor tuyo para que el enemigo no te ataque. ¿Cómo construimos estas murallas? Aprenda a decir que no. Aprenda a no meterse donde sabe que no va a poder resistir. Aprenda a tener una vida espiritual más allá de la necesidad. Hoy, Señor, no tengo nada que pedir. Tengo comida, estoy bien de salud, estoy bien. ¿Qué hago? Agradezca. Aprenda a hacer oraciones de agradecimiento. Aprenda a hacer oraciones donde expresamos nuestra alabanza por Dios. El salmista podía ver los paisajes y podía ver las montañas y podía alabar a Dios por la naturaleza. Aprenda a mirar la naturaleza y decir gracias, Señor, porque has hecho esto para mí. Que Dios te hizo un árbol para que estés abajo, un río para que puedas estar ahí, un mar para que lo disfrutes, unas montañas para que estés ahí. Aprenda a tener otro tipo de oración. Eso es levantar fortalezas. Mi vida espiritual no se basa si estoy derrotado o si el enemigo me está atacando. Porque hay creyentes, hay cristianos que no saben hablar de otra cosa que no sea de batalla espiritual. De guerra. Y no saben vivir de otra forma. Jesús no vino a hacer guerra, Él vino a instaurar un reino de paz. Él no estaba lidiando todo el tiempo. Él le decía a sus discípulos, estamos en guerra, oren porque estamos en guerra, oren porque estamos en guerra, oren. No, les enseñó a velar, a orar, aprendan a velar, a estar despiertos, a darse cuenta de lo que pasa alrededor de ustedes.
Entonces nosotros nos encontramos con que a veces el enemigo te hace creer que se fue, te hace creer que ya está vencido, te hace creer que ya está, ya tu vida espiritual no puede caer. Y entramos en una especie de soberbia espiritual donde yo ya me creo que soy el guerrero superpoderoso, como dirían los chicos, el super saiyajin, que tengo el superpoder, que nada me puede derrotar. Pero aún hasta en la ficción, todo superhéroe tiene una debilidad. Por eso los griegos tenían el Aquiles y tenía un talón. ¿No? Dice la leyenda griega que la madre quería que su hijo no fuera nunca muerto en batalla. Entonces recibió de parte de un dios, no voy a resumir la historia, lo llevó que lo metieran en una cierta cantidad de agua y todo lo que entrara en esa agua iba a ser inmortal. Claro, pero al bebé lo tenía que agarrar de algún lado. Y lo agarró de los talones y lo metió. Y lo sacó. Y era todo invencible, menos los talones. Porque los talones era el lugar donde él había entrado. Hasta los paganos saben que todos tenemos alguna debilidad. A veces los creyentes, con que somos más que vencedores en Cristo Jesús, no nos damos cuenta que seguimos en un cuerpo que está atado a la muerte, que está atado todavía a las tentaciones, un cuerpo que todavía tiene ganas de pecar, un cuerpo que todavía tiene ganas de todo lo malo, un cuerpo y una conducta autodestructiva. Porque todo eso nos dejó el pecado en nosotros. ¿Por qué cree que nos gustan todas las cosas que nos hacen mal? Nos gusta el azúcar, la grasa, todo lo que nos mata nos gusta. Nos encanta. Nadie mira una lechuga y dice, soñé toda la noche con comerme una lechuga. No. No sabés, me desperté con una gana de lechuga hoy. No, soñé que me comí una torta así, tenía crema y chocolate. Por eso Dios no hizo ningún plan con este cuerpo. Por eso nos dejó la resurrección, porque en el cuerpo nuevo, ahí sí Dios tiene proyectos con el cuerpo nuevo. Con ese cuerpo creado según Dios, con la naturaleza creada según Dios, con ese tiene proyecto. Con esta humanidad no hay ningún proyecto más que vaya a la sepultura. Ahí el último proyecto está en la sepultura. Pero nos tomamos a veces esa cuestión de no entender que no somos indestructibles. Que solo estamos seguros cuando estamos bajo las alas del Altísimo. ¿Dónde estoy seguro? ¿Dónde soy indestructible cuando estoy bajo las alas del Altísimo? Cuando estoy escondido en el hueco de su mano. Ahí soy, porque mi fortaleza es el Señor. No es las proclamaciones, no es lo que decimos, no es lo que agarramos y tomamos un versículo y todo. Inclusive algunos que toman el nombre de Jesús como una especie de fórmula mágica, ¿no? En el nombre de Jesús que me atiendan en el banco. Y llegás tarde y no sacaste turno. Pero que en el nombre de Jesús no me cobren porque me atrasé en la cuota. No, te la van a cobrar y todo. No, Jesús no está para salvarte de que no pagaste tu tarjeta de crédito, o porque no le pagaste al banco, o porque sos negligente, o porque haces las cosas irresponsablemente. El nombre de Jesús no está para cubrir irresponsabilidades. Pero usamos el nombre de Jesús como una especie de cuestión mágica. Cuidado con las falsas victorias. Cuidado con el creyente que se cree que jamás puede caer. Porque nuestro corazón puede ser como el de Israel. Murieron 36. Es un número, pero en una guerra 36
no es nada, además en las guerras de la antigüedad. Morían miles, una batalla morían miles, 50.000, 30.000, 12.000, 6.000. Que murieran 36 en una batalla, era una desgracia, sí, pero dentro de todo, normal de lo que se podía esperar. Sin embargo, dice que frente a esta pequeña derrota, el corazón de ellos se hizo agua. El creyente que vive en una falsa victoria, cuando tropieza, se desarma. Porque no es un creyente organizado, porque no es un creyente preparado para las adversidades. Y esto habla mucho. Y no me voy a extender mucho más por la cuestión del tiempo. Pero a veces nos desanimamos, caemos, abandonamos todo, porque simplemente vivíamos en unas falsas victorias. Cuando vino la adversidad, no supimos qué hacer con ella. Amén.